Muy buenas noches, amigos del Caribe colombiano. Hoy vamos a opinar sobre un tema importante como es el tema de la salud mental, que empieza a preocupar a la comunidad del Caribe colombiano porque está tomando niveles de violencia impredecibles. En el año que comienza, 2 casos puntuales en el departamento del Atlántico que han estremecido los cimientos de esta sección del país. El caso de Campo de la Cruz, de un albañil que asesinó al cónyuge de su exesposa. Y el caso también en Barranquilla de Clarena Acosta Gómez, una diseñadora muy conocida de la ciudad que fue asesinada por su esposo, un empresario próspero de la ciudad de Barranquilla. Hemos invitado para analizar el tema al prestigioso y conocido médico psiquiatra barranquillero, el doctor Pedro Gómez, y al abogado, penalista y periodista Gaspar Hernández. Con ellos vamos a analizar este tema. Inicialmente, doctor Pedro Gómez, estas situaciones de violencia de tipo intrafamiliar, ¿cómo se desencadenan? ¿Cómo las puede uno detectar? ¿Están empaquetadas desde un punto de vista genético? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, son muchos los puntos sobre la violencia intrafamiliar, pero tratemos de circunscribirnos al tema específico de una manera ya mucho más grave de la violencia, que es el asesinato de una pareja, la violencia contra la mujer, que llega a estos extremos. Estamos frente a situaciones donde muy probablemente hay una condición psiquiátrica, en un caso particular de estos, que predispone a un comportamiento extremadamente excesivo o una conducta criminal que uno no esperaría que una persona cometiera a otra persona por la cual hay unos afectos y hay familia y hay hijos. Entonces, en estas situaciones que se pueden dar en cualquier sociedad, no necesariamente es un problema de la sociedad barranquillera, es un problema que se da en todas las latitudes, se pueden dar casos puntuales como este, donde un sujeto, teniendo todas las condiciones socioeconómicas, nivel cultural, educación, entra en una espiral de violencia condicionado por un cuadro obsesivo, celotípico, que lo lleva en gran parte a cometer este acto. ¿Pero son aprendidos o genéticamente uno tiene una predisposición? Hoy creemos que hay una mezcla. Indudablemente la genética tiene un peso muy alto, no como herencia, sino que las personas nacen con un sistema nervioso, con ciertas particularidades, hay ciertos trastornos que se desarrollan a lo largo de la vida del ser humano, y uno de los trastornos puede ser una cosa paranoide, obsesiva, reforzado por el ambiente. Nosotros vivimos un ambiente machista, descalificador de la dignidad de la mujer. Los hombres, ante la menor sospecha de la infidelidad de una pareja, asumen actitudes extremas. A veces el medio favorece esto, los chismes empujan a que la persona llegue a una situación extrema. En este caso particular, que es muy delicado, que es muy reciente, de personas conocidas, donde hay muchas víctimas alrededor de esto, son especulaciones ya, pero realmente lo que uno puede ver es un comportamiento fuera de lo normal, no es un comportamiento propio de la gente de acá, no quiere decir que va a prender las alarmas, que eso va a pasar en 50 hogares, son cosas particulares. Pero estos casos cuando se dan, por ejemplo, en toda la costa norte del país se han dado, en el Cesar, en Sucre, en Magdalena, en Bolívar, en Córdoba, en todos los departamentos, y se da entre esposos, entre compañeros, entre novios. Esa agresión varía desde asesinatos con disparos en la cabeza hasta objetos contundentes, garrotes, varillas, degolladas a las personas. Se habla por parte de la Fundación Sede Social que el 92.4% de los casos de violencia intrafamiliar es contra la mujer. ¿El hombre es más violento? ¿El hombre es más celoso? Sí, genéticamente, biológicamente, el hombre cerebralmente es más violento ya. Tiene menos tolerancia a ciertas cosas, eso no lo exime ya. Nosotros no podemos justificar el comportamiento violento porque biológicamente de pronto estamos más preparados para la violencia. Pero yo quisiera hacer unas aclaraciones aquí. En los países desarrollados, un gran porcentaje de los crímenes son crímenes pasionales. Lo que pasa es que nosotros tenemos una distorsión. Nosotros tenemos unas tasas de homicidios tan grandes, y homicidios derivados del narcotráfico, de ajuste de cuentas, de cantidades de cosas, que esto se diluye. Países desarrollados como España hay 30, 40 crímenes pasionales al año.
donde parejas, exparejas, no soportan que la otra persona esté libre, que viva con otra persona o que potencialmente lo pueda hacer, y terminan asesinándolas. Y se dan casos como el de aquí, donde la persona que es víctima ya lo ha denunciado, ha pedido protección y no se le ha dado, que son de las cosas que hay que revisar también, que fallan en nuestro sistema legislativo, que si una persona ya se vuelve amenazante para una pareja, la podemos proteger. Y el otro punto que yo creo que es clave es el desarme, porque donde hay armas de fuego, esto se facilita enormemente. Las posibilidades de defenderse frente a un arma de fuego es mínima. En países donde no hay armas de fuego, digamos en Gran Bretaña, bueno, el tipo tendrá que acuchillar, tendrá que buscar otra forma de hacerlo, pero eso no es tan fácil. Y el otro punto que tú me preguntabas sobre si esto se vuelve algo que se emule, que se copie, existe riesgo de esto. Si esto no se maneja bien, si de alguna manera se glorifica o se le vuelve... hay gente que por trascender en una sociedad, ganar prestigio, aunque sea haciendo algo malo, lo hacen. Entonces sí, hay que saber manejar esto y hay que saber educar a la comunidad y a la gente que maneje esto con mucha prudencia, que muestre, si están comentando la noticia, que esto es terrible para todos, claro, que eso no benefició a nadie y que este señor en un tiempo va a estar hecho una piltrafa humana frente a lo que hizo. Con su familia, con la sociedad. Doctor Pedro Gómez, médico psiquiatra barranquero, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, la periodista Jenny Ramírez nos presentará un informe estadístico con el director de Medicina Legal en el Departamento del Atlántico, Juan Isaac Llanos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. El Instituto de Medicina Legal en el Atlántico presentó las estadísticas de lo que fue el año 2009 en la labor que la entidad realiza diariamente. Las estadísticas no son alentadoras. La violencia intrafamiliar se incrementó en un 8%. Vemos, por ejemplo, cómo en el año 2009 hubo maltratos de pareja en el orden de 1.139 casos, que estamos hablando de los denunciados. E incide el carácter, incide el temperamento de cada una de estas personas, la pobre tolerancia. En el 2009 murieron 96 mujeres violentamente, de las cuales 28 fueron asesinadas, 18 con arma de fuego, 3 estranguladas, 2 fueron ahorcadas, 14 murieron por objeto contundente, 5 con arma blanca. No tiene por qué haber una primera agresión, porque casi siempre cuando ocurre una segunda agresión es lo mismo que ocurrió la anterior más un poquito, y así sucesivamente hasta hechos que ocurren de múltiples agresiones e incluso hasta la muerte de la persona. La mayoría de las mujeres desconocen que la Constitución les da una opción de defensa, la Ley 1257 de noviembre de 2008, que define la violencia contra la mujer como un delito. La violencia no tiene que ver con estratos sociales, no tiene que ver con nada de esto. La violencia es un tema de salud pública, es un tema de orden público, es un tema al que hay que prestarle atención, porque entre mayor ignorancia, podríamos decir entre comillas, y entre hombres y mujeres, mayor vamos a estar sumidos en el tema de las violencias, porque son de todo tipo. Fíjate, la violencia psicológica, la violencia patrimonial. La ley 1257 establece una ganancia en el término de que determina otra de las violencias que no conocíamos o no la veíamos, pero como hoy el legislador la puso y la estableció como ley, dice: en estos momentos la ley 1257 establece que si hay la limitación, la negación a la entrega de los recursos en alimentación, es un delito. O sea, la inasistencia alimentaria, la ley 1257 lo establece como delito. Mujer que estás ahí y también al hombre que la acompaña. Hoy lo que buscamos es una relación de iguales, una búsqueda de compartir dentro del respeto y la armonía. Las mujeres que hoy se sientan ignoradas, ¿cierto?, en un momento determinado frente a que su esposo no cumple con compromisos en su hogar, que es la alimentación, en estos momentos eso es un delito. 2, el agresor debe ser retirado de la zona de violencia, y eso no sucedía antes. 3,
la violencia la puede denunciar cualquier persona. Un vecino o un amigo denuncia la violencia y en estos momentos ya de oficio queda esa denuncia y ya no es como antes, que la mujer era maltratada y iba y retiraba la denuncia. En estos momentos no. La denuncia queda ahí y sigue el proceso y él queda vinculado a ese proceso en estos momentos. Estamos presentándoles El Caribe Opina. El invitado es el médico psiquiatra Pedro Gómez. Doctor Gómez, ¿los trastornos mentales pueden ser una justificación o un atenuante para que la justicia no actúe con la rigurosidad que realmente debe? Yo lo diría con la rigurosidad no, de una manera de punto diferente, porque hay enfermos mentales que cometen delitos atroces que deben ser manejados de manera permanente en una institución especializada, con medidas de seguridad. O sea, el hecho de que la persona cometa un delito y sea inimputable porque se demuestra que en el momento que cometió el delito estaba enfermo, si esa persona representa un peligro para la comunidad, esa persona debe cumplir un tratamiento largo y lejos del sitio, si es que tiene una situación particular con alguien ya. En algunas legislaciones la inimputabilidad puede ser proporcional y no completamente la persona sale libre, sino que hay un porcentaje de culpabilidad. Una persona esquizofrénica puede tener conciencia de lo que está haciendo y se dan casos de que esos sujetos son condenados completamente. En otras personas la patología los priva totalmente de tener una conciencia, digamos un retardado mental, una persona con un deterioro muy grave. Entonces son personas que son más como accidentes, como unas cosas culposas, no llegaría a la categoría de un homicidio agravado ni este tipo de cosas. Pero hoy en las legislaciones de los países modernos cada vez a las personas con trastornos mentales que se logra determinar que tienen un nivel de conciencia, les cae el peso de la ley también. En estos casos de celotipia, de celos obsesivos, compulsivos, se habla de una esquizofrenia también de tipo crónica, pero al mismo tiempo actúa la persona con mucha inteligencia para no dejar huellas o por lo menos elementos que puedan conducir a que sea juzgado. En esos casos sería imputable. En esos casos no se vería como un enfermo mental, o la enfermedad mental no justificaría su acción, su actuación en frente a esto ya, porque la persona en el fondo sabía lo que estaba haciendo. Veamos el testimonio que tiene Laura, la hija de esta pareja que tristemente es noticia en el Caribe colombiano por el desenlace que tuvo el primer día del año 2010. Ese día mi papá le empezó a reclamar a mi mamá que porque él era infiel y que tenía pruebas contundentes en su computador. Y me empezó a decir a mí que yo era una alcahueta por alcoholitarle eso. Después se empezó a alterar mucho y sacó el revólver, me apuñaló a mí y me puso el revólver en la cara, me sacó del cuarto, al igual que al novio de mi tía, y cerró la puerta. A los 2 segundos sonaron 2 disparos. Bueno, este relato es un relato desgarrador de una persona que ha vivido una situación extrema de 2 personas que quiere implicadas en un acto criminal, un acto que termina con la vida de su madre y que indudablemente deja unas secuelas y un dolor muy grande. Por el relato parece ser que este señor sabía lo que estaba haciendo, o sea, no fue un acto de impulsividad, sino un acto ya más premeditado. Pero como le digo, es una situación que está en manos de jueces, de peritos, que uno conoce lo que se lee en la prensa, pero en aras de tratar de educar a la comunidad, de darle algunas luces. Es una situación donde esta persona estaba obsesionado y no pudo controlar esas obsesiones que tenía y esa era su obligación.
asumir su problemática y resolverla y no llegar a estos extremos. ¿Estas personas enfermas pueden tener como detonantes también o desencadenar este tipo de comportamientos, el licor, la droga? Claro que sí, y no son atenuantes, son cosas que hoy se consideran que predisponen a la situación. Hay personas que sin trago son incapaces de hacer algo malo. Y si toman para hacer algo malo, eso no es un atenuante, sería algo todavía que implicaría más responsabilidad. Doctor Pedro Gómez, médico psiquiatra de Barranquilla, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte de nuestro programa, que tendrá en su segunda parte el análisis del abogado penalista Gaspar Hernández. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos aquí en El Caribe Opina. Estamos en El Caribe Opina. El doctor Gaspar Hernández Camaño es abogado y también periodista, abogado penalista. A la luz del derecho, ¿cómo se interpreta este tipo de casos de violencia intrafamiliar donde la peor parte la llevan las mujeres? Según los datos estadísticos, el 92.5% de las mujeres son maltratadas de todo tipo, de toda forma. El fenómeno de la violencia intrafamiliar, desde el punto de vista del derecho, es un fenómeno de derecho penal. Cualquier comportamiento al interior del hogar que mental y físicamente afecte a uno de los miembros del hogar, hijos, esposos, se califica como violencia intrafamiliar. Lo preocupante es que la violencia sea en el seno del hogar y que tenga ribetes de ser tan fuerte. Históricamente, si usted mira desde la cultura occidental, desde la Ilíada, la mujer ha sido maltratada, ha sido tratada como objeto. Y el fenómeno de la violencia intrafamiliar es consecuencia de eso, de toda una historia de desconocimiento, del reconocimiento de la igualdad de la mujer como ser humano. Hasta ahora, Osvaldo, todavía se considera que la mujer es un objeto, algunos de placer, o de dominio. Recuerde las palabras del sumo pontífice: no puede ser dominadora, pero tampoco puede ser tratada como esclava. Y la violencia intrafamiliar es una demostración de eso. En el caso que nos atañe, el de Samuel Viñas Sabomor, el divorcio fue reciente. ¿Usted conoce aspectos importantes de relevancia que ameritaron ese divorcio, si se sustentó precisamente en ese maltrato a la mujer que estamos analizando? Sí, o sea, las causales del divorcio que se decretó el 9 de noviembre en el Juzgado Séptimo de Familia de Barranquilla son violencia. Las causales 2 y la 3 del artículo 154 del Código Civil. Y si usted lee, por estar en las páginas, los hechos de la causal, técnicamente se llama pérdida de efectos civiles del matrimonio católico, porque esta pareja era casada por la iglesia. Es una historia de maltrato psicológico y físico a todos los miembros de ese hogar, y en especial a la hoy víctima, señora Costa. ¿Y cómo castiga la ley estos casos? La ley penal, que es la última razón que utiliza el Estado para ejercer el control social, tiene que castigar con prisión, porque la violencia intrafamiliar conlleva la cárcel, ¿verdad? Y en casos como este, donde hay una muerte, el delito de homicidio tiene una pena inicial de 13 o más años, y en el caso de los agravantes puede dar hasta 45 años de cárcel. El fiscal general debió terciar sobre este tema y la decisión que tuvo un fiscal en Barranquilla. Se habló inicialmente del tema de la infragancia, después el tema fue superado. Sobre estos casos en que se da infragancia, en este caso concreto, ¿verdad?, que se le da una libertad inicial y después se rectifica, ¿cuál es su posición o su punto de vista? Mi posición es que en Colombia, con el sistema penal acusatorio actual, no estamos preparados culturalmente, ni los funcionarios judiciales han ido a la academia, a la universidad, a prepararse para eso. ¿Y menos la región? Y menos la región, porque el nivel cultural de la costa es más rezagado. ¿Y fue la última en aplicarlo también?
pues por las mismas coyunturas políticas de aplicación del sistema. Aquí este caso nos demuestra un reto pedagógico del sistema penal acusatorio. Las universidades, las facultades de Derecho deben de responder a esto. Un fiscal no debe cometer ese error que cometió. Primero, conceder una libertad que todos los hechos demostraban que no se podía dar, porque era un caso de flagrancia, con todos los requisitos que trae la ley para la flagrancia, la comisión del hecho, el lugar del hecho y los objetos del hecho. Y además es un homicidio, ¿verdad? Uno de los delitos que no tiene causal de libertad inmediata porque la pena supera los 4 años mínimos. Entonces, afortunadamente, el país está centralizado y desde Bogotá, porque hay que decirlo, se corrigió el error. Pero bueno, afortunadamente se corrigió y la sociedad puede estar en un caso tan lamentable con cierta tranquilidad, porque hay unas instituciones que cometen errores pero funcionan, ¿verdad? Y ya ustedes escucharon la palabra docta de un psiquiatra como el doctor Gómez, que afirma de que es posible que en este caso la enfermedad mental no sea el fundamento del delito, sino una misma manipulación para cometerlo, porque todos los elementos demuestran que aquí lo que hay es un crimen premeditado, como decía Jorge Eliezer Gaitán, porque usted lee la sentencia del divorcio y yo no sé hasta dónde esa señora aguantó tanto, y me pregunto con el mayor respeto, ¿por qué la familia dejó que la maltrataran tanto? O sea, el más mínimo maltrato es una voz de alerta que la comunidad debe de responder de manera inmediata. Liliana Costa es la hermana de la víctima y tiene su testimonio sobre lo que pasó esa noche fatídica, madrugada del 1 de enero. Yo no quería salir, yo tocaba la puerta y llamaba a mi hermana no respondía. Luego me amenazó y me dijo que saliera porque me podía matar. Salí y luego el vigilante, David, sí. Dijo, ella empezó a pedir auxilio, a decir que llamaron una ambulancia, porque su mamá, ella pensaba estaba herida, ¿no? Y este señor dijo que tenía orden expresa del patrón de no hacer nada, sencillamente, y se hizo el loco y nos llamó. Entonces, nos dejaron afuera y pasaron como 15 minutos, no sé, 20 minutos. Desconocíamos si ella estaba muerta o viva. Y luego bajó sin esposas, no bajó esposado y salió. Eso es todo. Este relato lo que demuestra es que el señor Viñas cumplió las amenazas que había hecho y que motivaron el divorcio. Es más, en el expediente del divorcio que hemos conocido, se afirma que cuando se le dé el divorcio, él la va a matar. Eso es un documento judicial y lo que la señora Liliana afirma es reproducción de lo que estaban viviendo, de la tremenda tragedia familiar que mire cómo termina. Doctor Gaspar Hernández, ¿la justicia tiene en cuenta apellido, tiene en cuenta, por ejemplo, la posición social, la capacidad económica que se tenga por parte del que agrede? Mire el relato de la niña Laura B. cuando se refiere a su papá de esta manera. Mi papá dijo más de 3 veces al frente mío, mi mamá, él y yo, que él iba a matarla, pero iba a ser tan inteligente y tan astuto que él no iba a ir a la cárcel. Jaja, yo no voy a ir a la cárcel. Yo tengo todo, Clarena. Yo puedo hacer todo. Así dijo él. La justicia es una labor no solamente de hombres, sino de dioses. Y una sociedad como la nuestra es una sociedad de estratificación. Y si este señor dice que pudo manejar la justicia, es más, así lo fue. Al proceso de divorcio no concurrió, porque él venía ya, a mi modo de entender, planeando todo este asunto. Es muy consciente y desafortunadamente Colombia, a pesar de ser un Estado social de derecho, es una sociedad de desiguales, ¿verdad? Y el sistema judicial
refleja eso. Hay jueces para unos y jueces para otros. Por eso hay que recordar que la justicia es para el de Ruana. Esperemos que en este caso se aplique como manda la ley. A pesar de todas las pruebas fehacientes que se tienen en contra del confeso asesino, se echa mano a la medicina psiquiátrica, a los enviados de la capital del país para practicar este tipo de exámenes. ¿Esto cambiará al final lo que se ha dicho en cuanto al caso y el juicio final que se le tenga al señor Samuel Viñas? Uno actúa, opina a partir de lo que los medios dicen. Creo que los medios tienen que ser más profundos, porque el sistema penal acusatorio es oral, pero es público. Entonces yo no creo que vaya a cambiar sustancialmente lo que se ha dicho. Lo que es doloroso es que todavía en Barranquilla o en la costa no se crean, no tengamos la credibilidad, la confianza en nuestras instituciones y en los hombres que la manejan. Porque aquí hay médicos psiquiatras y aquí debe haber hombres y mujeres que sepan aplicar oportunamente el peso de la ley. Que no dejemos que otros nos lo digan. Si es oral y público, ¿por qué se acepta ese tipo de reacciones de Samuel Viñas contra los medios de información, agrediendo, por ejemplo, a los camarógrafos que estaban en la audiencia? Porque hay debilidad en los juzgadores, en el juez. Lo digo porque lo conozco, el doctor Samuel Bocanegra, el juez, no podía haber permitido que el tipo se saboteara el asunto, ¿verdad? Y por eso es la demostración. Además, yo me pregunto, ¿por qué tenía que ir al centro psiquiátrico si no estaba herido? Él se podía movilizar. Hay que utilizar la norma cuando debe sentirse, ¿verdad? Él lo debía llevar al centro de audiencia. Aquí hubo un caso célebre de Juanito que mató a los padres. Claro. Y a Juanito lo metieron en la cárcel. Y cuando Medicina Legal en Cartagena demostró que era un psiquiátrico, fue que lo pasaron a un centro de recreación. Ahora este señor, por el apellido, digo yo, lo tienen primero en el lugar donde él dice que lo pongan y todavía se están haciendo esas situaciones. Los romanos decían, la ley pesa, pero es la ley, hay que aplicarla. Lo demás es permitir el desorden social y que el delito se siga cometiendo con más frecuencia. Doctor Gaspar Hernández, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en este caso que ha conmovido a Barranquilla y el Caribe colombiano y el de un pobre albañil en Campo de la Cruz, en el departamento del Atlántico, que hace exactamente igual, pero sin plata? A mí me parece que el problema es educativo. El crimen del albañil en Campo de la Cruz para mí es más acomodado al crimen pasional, o sea, al ritmo, al momento, al ímpetu, a la emoción. Nosotros los seres humanos tenemos inteligencias emocionales, pero para descubrirlas tenemos que ir a la escuela. Porque algún maestro nos tiene que decir, tú sirves para la locución, tú sirves para leer texto, para el derecho, pero el que no va no tiene ese privilegio. Y en Barranquilla y en el Atlántico hay muchos barranquilleros atlanticenses que no han tenido la fortuna de ir a una escuela. Miremos, porque es hermoso la comparación que usted hace. Además, yo me pregunto, en el caso del señor de Barranquilla, ¿qué educación recibió? Porque es que en los medios lo presentan como un empresario. Pero vamos a ver qué nivel de educación recibió, de escolaridad. Eso nos indica, Osvaldo, que el derecho penal te puede visitar en cualquier momento, seas por más culto o sea por más ignorante. Sin embargo, porque el conocimiento puede evitarlo. Claro, la educación hace a los hombres prudentes, la educación hace a los hombres pacientes, la educación hace a los hombres decentes, y eso es lo que tenemos que buscar. Por eso, todo crimen es muestra de un desajuste social y fundamentalmente de un ajuste educativo. Nos falta más educación, nos falta más escuela. Bueno, muchas gracias al doctor Pedro Gómez, médico psiquiatra que nos acompañó esta noche en el Caribe Opina, y muchas gracias al abogado, penalista y periodista y profesor también universitario Gaspar Hernández. Ojalá que esto sirva como elemento de pedagogía para que las personas en una u otra forma con este parangón rectifiquen también su comportamiento violento muchas veces contra la mujer, en un gran porcentaje, y contra los hijos también. A ustedes que tengan una feliz noche y muchas gracias por sintonizarnos. El próximo viernes a las 9:30 de la noche, el Caribe Opina. Yo creo que esto es una crónica de una muerte anunciada. Ya había tantas señales de que esto podría ocurrir, pero no se hizo nada para impedirlo.